Vamos a comenzar creando los servicios de nuestra aplicación. En este caso vamos a comenzar con los usuarios y los roles, así que it's code time. Vamos a Visual Studio Code y validamos de que no tenemos un servicio de tipo user, así que vamos a auxiliarnos del CLI y decimos nest generate service. En modules se llama user y automáticamente él me va a crear un servicio y su test. Mírenlo acá, muy bien. Otra cosa es que exactamente las entidades que tenemos en la base de datos, como por ejemplo user entity, si nosotros hacemos una petición get a nuestro controller, esta va a ser la entidad que se nos va a devolver, por ejemplo, con su relación, claro. Pero hay cosas de acá que no nos interesan. Por ejemplo, a lo mejor no me interesa devolver el password o el email. Entonces para eso se crea un DTO, Data Transfer Object. Entonces para esto yo me he creado una pequeña librería que se llama TS-Mapper, que la pueden encontrar en npm, que es para convertir un objeto de un tipo a un objeto de otro tipo, y ya lo vamos a ver. Vamos entonces a instalar dicha librería. Escribimos npm install TS-Mapper y lo instalamos. Lo siguiente que tenemos que hacer es, dentro de nuestro source, vamos a crear una carpeta, un directorio que se llame shared, donde van a ir todos los componentes que son comunes a las demás entidades. Entonces, vamos a crearnos acá un servicio que se llame mapper.service.ts, y esto lo vamos a hacer manual para que nos sirva también de aprendizaje. Vamos a exportar una clase que se llame mapper.service y vamos a colocarle de una vez su decorador injectable para que sea inyectable. Muy bien. Entonces, esta clase lo que va a hacer es que va a extender de TS-Mapper, que es una clase que provee la librería. Entonces vamos a importar primero, se llama type-mapper from TS-Mapper, y vamos a hacer que nuestra clase servicio extienda de type-mapper. Una vez hecho esto, lo que tenemos que hacer es manipular el constructor y llamar, como estamos creando un constructor de esta clase, pues tenemos que llamar obligatoriamente al constructor de la clase padre. Entonces lo hacemos igualmente y llamamos a super. Cuando escribimos super, lo que estamos haciendo es llamando explícitamente al constructor de la clase type-mapper. Como no recibe parámetros, pues no tenemos que hacer absolutamente nada. Entonces vamos también aquí a llamar un método config que tiene dicha clase, pero este método tenemos que crearlo nosotros. En este caso no es la clase type-mapper, sino la de nosotros. Vamos a crear este método. El método va a ser private porque no nos interesa que ese método sea accedido desde otra clase. Así que simplemente esto es lo que vamos a hacer. Y el método no va a retornar nada, sino lo que va a hacer es que va a configurar nuestros mappers. Muy bien, entonces utilizamos createMap, que es un método de la clase type-mapper, y le indicamos entonces acá, por ejemplo, user, la librería que queremos parsear hacia el objeto. O sea, un objeto de tipo user va a ser mapeado a otro objeto. Para eso entonces tenemos que crearnos un DTO. Y un DTO en este caso es simplemente, vamos a crear una carpeta dentro de user que se llame DTO y vamos a crear user.dto.ts. Entonces recordemos que básicamente un DTO lo que va a hacer es que va a ser como una clase común y corriente, pero con la excepción es que va a tener solamente la información que nosotros necesitamos transmitir, no toda, sino la necesaria para nosotros. Entonces vamos a crear la clase y vamos a su vez a utilizar unas librerías que nos van a servir de mucho. Vamos a escribir user DTO. Muy bien. Vamos de una vez a instalar una librería que Nest.js recomienda bastante, que se llama Class Validator. Ya voy a explicar para qué sirve. Class Validator. Muy bien. Class Validator lo que va a hacer es que va a validar las propiedades de nuestra clase, dependiendo el tipo, lo que contengan. Por ejemplo, nuestro usuario va a tener un ID, que va a ser de tipo number. Entonces, ese ID no puede estar vacío. So, podemos utilizar isNotEmpty de
nuestra class validator. Entonces acá él no lo importa de forma automática, perdón. Entonces tenemos que hacerlo nosotros. De class validator vamos a importar isNotEmpty, que es un decorador. Entonces otro decorador que podríamos colocarle es, por ejemplo, bueno, eso lo voy a dejar para después. Mejor no, porque eso tiene que ver con Swagger y lo vamos a hacer un poquito más adelante. Otra propiedad que sí va a tener mi usuario es mi username, porque el username es algo válido, es algo que se puede ver cualquier persona. Entonces vamos a ponerle también isNotEmpty. Otra cosa que va a tener mi usuario mostrable para todo el mundo es el email. Entonces escribimos email. Voy a cerrar esto y esto. Tenemos isNotEmpty. Excelente. No sé por qué le pongo punto y coma. Muy bien. Tenemos por último los roles, que van a ser, por ejemplo, vamos a dejarlo por rol. O qué tal si creamos algo que se llame role type para clasificar los roles, la necesidad de nuestros roles, dependiendo el tipo de rol. Entonces vamos a crearnos dentro del usuario, dentro de role type.ts. Vamos a cambiar esto, role type, y colocarle que es un enum, porque ahora que recuerdo realmente es un enum. Entonces hacemos un export de un enum que se llame role type. Muy bien, entonces ese role type que va a tener, bueno, pues un admin, por ejemplo, los diferentes roles que nosotros vamos a manejar. Vamos a dejar en admin. Vamos a tener también un author, y también tenemos un usuario normal, general. Vamos a ponerle a este rol. Muy bien. Entonces, acá esto va a ser de tipo role type. Eso se va a mapear automáticamente, ya lo vamos a ver. Va a ser un array de role types, porque recuerden que un usuario puede tener varios roles. Y esto también, esto no puede estar vacío, así que isNotEmpty. Y faltaría solamente crear el detalle del usuario, así que vamos a ponerle, por ejemplo, details de tipo user detail. Y esto tampoco isNotEmpty. Muy bien. Entonces, como ya tenemos nuestro DTO, pues simplemente lo que deberíamos hacer es venir acá y colocar a quién queremos mapear. Recuérdense que el primer parámetro es exactamente el tipo de entidad. Y el segundo entonces es a quién se va a convertir, a un user DTO. Y ya me lo importa. Muy bien. Entonces esto no son los parámetros como tal, sino que este método createMap es genérico. Y entonces ahora sí, muy bien. Este método tiene una propiedad que se llama map, un método que le podemos concatenar. Vamos a hacerlo aquí abajo y entonces vamos a indicarle cada una de las propiedades. Por ejemplo, de entity, que en este caso corresponde a user. De entity, el ID, por ejemplo, entity.id. Yo quiero que se me mapee al DTO. Vamos a colocarle así, DTO.id. Entonces, ¿qué otro map yo quiero? Pues voy a copiar esto, de hecho, paste. Y acá vamos a copiarlo varias veces, mejor. Separado por bueno, no va separado por nada. Aquí entonces vamos a ponerle username por el username del DTO. Y aquí necesito entonces el email por el email del DTO. Y aquí necesito los details de los detalles del DTO también. Y por último, y no menos importante, vamos a poner los roles. Esta librería que yo he creado tiene su documentación oficial, o sea que pueden entrar perfectamente a npm y darle una ojeada para que no solamente lo utilicen con Nest, sino con cualquier proyecto que implemente TypeScript, de hecho hasta Angular. Perfecto, con esto yo creo que basta. Entonces vamos a continuar trabajando con nuestro user service. Voy a cerrar este archivo, voy a abrir mi user service y ahora sí que podemos ya iniciar. Entonces recordando de que nuestro mapping era un servicio
Así que puede estar inyectado donde sea. Yo creo que debemos crearle, ¿qué creen? Si le creamos al módulo de shared, si le creamos un módulo para simplemente utilizarlo por inyección de dependencia donde creamos. Entonces vamos a crearle acá shared module.ts y vamos a copiar la sintaxis de este módulo, por ejemplo del home, que es bastante largo, pero vamos simplemente a hacerlo fácil. Y esto no necesitamos nada de esto, nada. Voy a cerrar esto para tener más espacio. Voy a quitar esto, voy a quitar esto y también voy a quitar esto. Y vamos a ponerle aquí shared module. Muy bien, lo que pasa es que me llevé también la dependencia del module que viene de Nest Common. Entonces si la colocamos aquí ya el error se iría. Muy bien. Entonces de este shared module simplemente por ahora no tenemos un controlador, pero sí tenemos un provider, que ese provider es el mapper service, y también tenemos que hacer un export del mismo para poder utilizarlo en otro lado. Entonces vamos a utilizar mapper service. Entonces miren qué interesante, como yo voy a utilizar el mapper service en el módulo de usuarios, pues ¿qué creen que pasa? Yo tengo que venir a mi user module y voy a quitar esto de aquí y le digo, hey, yo quiero que tú me importes también el mapper module, no, el shared module, perdón, shared module. Entonces ya como yo tengo eso importado, yo puedo perfectamente hacer inyección de dependencias de ese mapping, de ese service acá en mi servicio de usuario. Y perfectamente vamos a generar un constructor para decir cuáles son las dependencias que va a tener mi user service. Y lo primero que tenemos que saber es que vamos a necesitar el repositorio de usuario. Así que vamos a crear una propiedad private read only. Recuerden las buenas prácticas con el underscore user repository, la convención. Entonces aquí le ponemos user repository. Eso va a ser una propiedad user repository. Entonces esto es private. Muy bien. Y tenemos que hacer algo, y es que tenemos que colocarle un decorador que Nest nos provee, que se llama inject repository. ¿Y de qué tipo va a ser ese inject repository? Va a ser de tipo user repository. Entonces, muy bien, tendríamos acá el constructor, la propiedad read only y nuestro mapping. Muy bien, vamos a solicitar otro. No sé por qué me da este error. Claro, porque esto no va aquí, ni modo. Esto va dentro de los paréntesis. Entonces, como segundo parámetro, vamos a configurar private read only y de igual forma mapper service. ¿De qué tipo? De mapper service. Y ya lo tenemos porque lo hemos importado en el módulo de usuarios. Entonces aquí vamos a trabajar ya con los métodos de este servicio. El video se va a alargar un poco, pero vamos a hacerlo. Lo primero que tenemos que tener es un método async que se llama get. Y esto lo que va a hacer es que va a retornar una promesa. ¿Una promesa de qué? De user DTO, que es el usuario que tiene los datos que nosotros realmente queremos mandar al cliente. Entonces esto no va dentro del constructor, perdón, me confundí nuevamente, oh Dios mío, sino va dentro de la clase. Entonces aquí me está gritando porque no estoy devolviendo una promesa, pero ya casi lo vamos a hacer. Entonces, como es un get, yo voy a obtener un solo usuario distinguido por su ID. Vamos entonces aquí a relacionar, a validar de que ese ID esté llegando. O sea, si no hay un ID, ¿qué vamos a hacer? Pues simple, eso es un bad request, porque no me están enviando la información necesaria para cumplir con ese recurso, para cumplir la lógica de ese recurso. Entonces vamos a devolver un bad request exception y vamos a decirle ID must be sent, por ejemplo. Entonces, si el ID sí llegó, pues aquí viene la magia. Lo que tenemos que es que almacenar, por ejemplo, una constante user y hacer un await de this user repository, que ya es nuestro repositorio y tiene todos los métodos para interactuar con la base de datos. Entonces vamos a buscar un solo usuario, se llama find one. ¿Y por qué lo vamos a buscar? Por el ID. Pero necesitaríamos pasarle una condición. ¿Se acuerdan que todas las entidades tienen un estatus? Pues entonces vamos a decirle aquí where
status sea igual a active. Y esto lo vamos a cambiar un poquito más adelante porque es un magic string y debería de ser al igual que el enum que tenemos de los roles, debería de ser algo como eso. Pero por ahora vamos a dejarlo así. Entonces esto va a recibir un user. Esto va a ser de tipo user. Y porque eso es lo que me devuelve mi user repository con el método find1. Entonces ahora lo que yo tengo que hacer es validar de que ese usuario realmente existe. Entonces vamos a hacer un if. Vamos mejor a preguntar si no hay un usuario. Pues tú lo que me vas a devolver es un not found. Not found. Not found exception. Porque ese usuario no existe. Y de hecho, podríamos dejarlo exactamente así sin ningún mensaje. Muy bien, por ahora ya está más que bien. Pero si existe el usuario, entonces yo tengo que hacer un return de mi entidad, pero vamos a mapearlo con el map service que tenemos. This map service. Y aquí le decimos, por ejemplo, mira, de una entidad user, yo quiero que tú me mapes a un DTO. Y entonces pásame los argumentos, que en este caso es mi user. Y vamos a pasarle un objeto de user DTO para que él lo mapee. Y automáticamente estaríamos devolviendo ya una entidad de tipo user DTO. Vamos a ver. Aquí nos falta el método map, claro, porque map realmente es quien lleva el genérico, así que vamos a poner map. Y aquí ya sí estaría completo nuestro primer método. El método getAll para obtener todos los usuarios es muy similar. Vamos a copiar este código y vamos a poner, por ejemplo, getAll. No necesitamos recibir ningún parámetro, así que esto lo podemos quitar. Y es súper sencillo. Vamos a poner acá users, vamos a cambiar a plural, vamos a decir que eso es un array de usuarios y en vez de find1 vamos a buscar find. Y solamente le pasamos el objeto de los usuarios activos. Y así de simple, podríamos cambiar aquí por el método map collection y pasarle users. Y automáticamente estaríamos devolviendo una promesa de un array de users DTO. Entonces, ¿cuáles métodos faltan? Tenemos el de obtener todos y obtener uno. Pues faltaría el método create, que es bastante simple también. Podríamos crear un método async create. ¿Y qué va a recibir create? Pues necesitaría crear un usuario, pero no toda la información, sino la información de autenticación. Pero por ahora vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo que recibe un usuario de tipo user para agilizar. ¿Y qué va a hacer este? Pues nosotros deberíamos de tener varias validaciones. Pero por ahora, para hacerlo rápido, por así decirlo, lo que vamos a hacer es que vamos a guardarlo directamente. Vamos a crear aquí saved user. Ya luego le aplicaremos más lógica. This.user repository save. Y le pasamos el usuario que él quiere guardar. Vamos a decirle a este método que nos va a retornar una promesa de tipo user DTO. Y de igual forma vamos aquí a simplemente this mapper map de tipo user a user DTO y le pasamos nuestro argumento de user a new user DTO. Muy bien, y con eso lo estaríamos ya guardando. Por ahora no nos interesa. Bueno, sí, es save user el usuario que deberíamos de guardar. El método update es relativamente fácil también. Podríamos hacer un update y esto debe recibir un ID de tipo number y también debe de recibir un usuario de tipo, debería ser un DTO, pero vamos a dejarlo por ahora con usuario, luego lo vamos a arreglar. ¿Y qué va a devolver este método de update? Pues debería de devolver una promesa promise de un user. Muy bien. Muy bien. Entonces, lo primero que deberíamos de hacer es validar de que ese usuario existe. O sea, porque no vamos a actualizar un usuario que no exista. Entonces podríamos perfectamente hacer un const de user para obtener el usuario. Aquí podría ser, por ejemplo, también de tipo user, disculpen. Y aquí también de tipo user. Y hacer un await. ¿De quién? De this.userService.
podríamos hacerlo de otra forma. De hecho, vamos a hacerlo así. Vamos a almacenarlo. Vamos a poner update user de tipo user. Y vamos a hacer un await de this.user repository update. Vamos a utilizar el método update. Y le pasamos el ID. Y como segundo parámetro le pasamos el usuario. Esto no necesariamente tiene que ser así. Pero podríamos hacerlo para simplificarnos. Si vamos entonces aquí a devolver un DTO, no un usuario. Y hacemos lo mismo que hemos estado haciendo. Y aquí le vamos a pasar entonces update user. Muy bien, entonces aquí me está diciendo que no me devuelve un archivo como tal, sino que lo actualiza. De hecho, nosotros podríamos devolver un void por ahora. Y simplemente hacer aquí un await de esto. Y ya, por ahora. Vamos a hacer aquí un async delete. Este async también no va a devolver nada. Void, perdón. Y lo que vamos a hacer es validar de que ese usuario exista. Entonces, claro, con un ID primero que debería de recibir mi método. Vamos a poner, por ejemplo, user exist. Vamos a hacer un await de this.user repository find one. Vamos a buscar ese usuario. Pasamos el ID. Le podemos pasar la misma condición de que debería ser un where status, donde el status sea activo, para que no me traiga un usuario inactivo, claro, ¿verdad? Oh, Dios. Muy bien. Y una vez que tenemos esto, entonces lo que tenemos es que validar si hay un usuario, pero vamos mejor a negar la negación. Vamos a negar la condición para ahorrarnos tiempo. Si no existe un usuario, pues tírame un not found, exactamente como lo tenemos aquí arriba. Pero si hay un usuario, entonces lo que tú vas a hacer no es que me lo vas a eliminar de la base de datos, sino lo que exactamente vas a hacer es que me vas a hacer un update de este usuario. ¿Y qué específicamente? Pues a este ID me le vas a actualizar el status a inactivo. Muy bien, ya tendríamos nuestros métodos, el CRUD, por así decirlo, el create, read, update y delete de nuestra primera entidad. Y para que no se alargue tanto el video, vamos a continuar en la próxima.